mucho de derecho. Tenemos la fortuna y el placer de tener aquí a don Mario García, que es el fiscal de Leganés. Yo creo que ella nació con la vocación del derecho. Yo he tenido la suerte de conocerlo hace unos años, aquí cuando todavía estaba Trini, todavía no era yo la coordinadora de las actividades culturales, y aprendí muchísimo. Sobre todo porque él es muy didáctico, nos da los fundamentos muy prácticos aplicados a cuál es la función de un fiscal, de un abogado, de un juez, algo pues que muchos desconocemos. Y no se me olvidará nunca, se me quedó grabado la otra vez que estuvimos en la ponencia, Mario, aquella experiencia que nos contaste de cómo querías sentirte en una celda. ¿Qué se siente cuando se cierra y se escucha ese cerrojo? Se me quedó esa imagen grabada. Cómo él quiso vivir directamente y empatizar con una persona que más allá de su condena tiene esa sensación. Bueno, a mí se me quedó muy grabadas todas aquellas palabras, así que estábamos deseando tenerle. Había contactado con él en aquel año catastrófico de la pandemia, lo estábamos recordando y ya no pudimos celebrar el encuentro. Aquí estamos afortunadamente y podemos disfrutar hoy de don Mario García, fiscal de Leganés. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Esto es para mí, es para así de guión mío, y así cuando me pierdo voy mirando por el tema. Bueno, como han dicho, me llamo Mario García, soy fiscal de Leganés. La Fiscalía de Leganés, para los que no lo sepan, está junto a los juzgados, y los juzgados están al lado de la cubierta de Leganés. Quizá antes de empezar propiamente con la charla, quizá debería explicar un poco lo que es un fiscal, aunque sea brevemente. Un fiscal es una parte independiente de un proceso que actúa en defensa de la legalidad. Esto os queda muy bien para decirlo, pero quizá debería explicarlo un poco más. ¿Qué es parte independiente en defensa de la legalidad? Vamos a imaginarnos que en casa de cualquiera de vosotros, estando vosotros presentes y vuestra familia, las personas con las que vivís, entra una persona a robar. Os ata, os deja en una silla a todos los que vivís, después de atados, y aprovecha, roba la casa y se marcha. La policía, al poco tiempo, detiene a una persona que creen que es la que ha entrado en vuestra casa y ha robado. Bien, esa persona a la que han detenido tiene su propio abogado, que es lo que se llama abogado de la defensa, que lo habréis visto sobre todo en películas. Vosotros podéis tener vuestro propio abogado, que es lo que a lo mejor habéis oído hablar alguna vez, que se llama acusación particular. Bueno, pues ese es el abogado que vosotros designáis. Y luego está el Ministerio Fiscal. El Ministerio Fiscal hace un análisis de las pruebas que existen y sobre la base de ese análisis de las pruebas que existen decide si hay que acusar o si no hay que acusar. Por tanto, es una parte independiente. No es ni la víctima ni tampoco es el detenido. Es una tercera parte que actúa en función de lo que considere oportuno. Por eso actuamos en defensa de la legalidad. Existe una ley, simplificándolo un poco y remontándonos a la Biblia, existe una ley que dice no matarás, existe una ley que dice no robarás, bueno, pues el fiscal lo que hace es analizar si esa persona ha vulnerado la ley. ¿Ha matado? Sí, acusa. ¿No considera que haya matado? No acusa. ¿Ha robado? Sí, acusa. ¿No ha robado? No acusa. Es una parte independiente del proceso en defensa de la legalidad. Vale, explicando un poco lo que es el fiscal, me gustaría entrar un poco ya propiamente en lo que es el objeto de esta charla. Cuando empecé el primer año, estas charlas, había sobre todo muchísima gente que estaba en segundo de bachillerato, primero de bachillerato, gente que si no tenía los 18 años, bordeaba los 18 años,
Y entonces esta charla empezó denominándose una especie de consecuencias jurídicas de una mala noche. Y en cierto modo, pues por ahí van los tiros, ¿no? Todas las consecuencias jurídicas que puede tener una mala noche. Antes de entrar propiamente en lo que serían los delitos, que es quizá lo que más os suena, quisiera hablar de una consecuencia jurídica que es mucho más importante que cometer un delito. ¿Alguno de vosotros ha utilizado alguna vez la expresión "me muero de vergüenza"? Sí. ¿Podéis levantar la mano los que habéis, por favor? ¿Alguien sabe de dónde viene la expresión "me muero de vergüenza"? Pues algo de que antiguamente a los que robaban les hacían algo, que no me acuerdo qué era, para que todo el pueblo lo supiera y se muriera de vergüenza. Sí, más o menos. Con la Inquisición, que os sonará de las clases de historia algo, más o menos durante el periodo que va desde los Reyes Católicos hasta la llegada de Napoleón, durante todo ese tiempo, existía la Inquisición, un tribunal eclesiástico que juzgaba delitos. Y a los ladrones les cortaba las orejas. A cualquiera que robaba, la pena era cortarle la oreja. Es verdad que vosotros seguramente estáis pensando, hombre, cortar la oreja me parece bastante chungo. Si os ponéis un poco en contexto, al final la oreja cicatriza, tarda 3, 4 días, 5 días, una semana en cicatrizar, el oído no queda afectado y por lo tanto la pena al final, pues a la semana se te ha cicatrizado y no parece una pena que tenga mucho sentido en relación con un robo. La finalidad de esa pena era que todo el mundo que te viera supiera que eras un ladrón. Cuando ibas por la calle sin una oreja, la gente que te veía sin una oreja sabía que eras un ladrón. Eso en aquella época, la edad moderna, siglos XVI, XVII, XVIII, XIX, incluso, significaba que mucha gente te dejaba de hablar, que si intentabas mantener relaciones, ya no sean sexuales, sino incluso tener novia o novio con una determinada persona, esa persona te excluía porque eras un ladrón. Si intentabas hacer contratos, si intentabas abrir un establecimiento, un bar, lo que fuera, no se te permitía porque eras un ladrón. Es decir, se te iba excluyendo, se te iba aislando. Y muchas de esas personas, al final era tal el aislamiento en el que se encontraban, de que nadie les hablaba, nadie les trataba, nadie se preocupaba por ellos, que llegaba un determinado momento en que se suicidaban. Es decir, se morían por la vergüenza que les producía que todo el mundo supiera que eran ladrones. De ahí viene la expresión morirse de vergüenza. Bueno, pues esa idea de morirse de vergüenza todavía sigue existiendo en nuestro país. Ya no te cortan la oreja, es verdad. Pero sigue existiendo una cosa de la que seguramente todos habéis oído hablar, que es el registro de antecedentes penales. Cuando cometéis un delito, eso pasa a figurar en un registro de antecedentes penales. Y ese registro de antecedentes penales tiene una enorme importancia, aunque muchos de vosotros, sobre todo los más jóvenes, no lo penséis. Para que os hagáis una idea, en esta comunidad autónoma, en Madrid, si tienes antecedentes penales no puedes ser funcionario público. Es decir, no puedes ser médico, no puedes ser dentista, no puedes ser veterinario, no puedes ser enfermero, no puedes trabajar en un laboratorio, no puedes ser profesor, no puedes trabajar en ninguna administración pública. Tampoco puedes trabajar como juez, como fiscal, como cualquier cargo relacionado con la función pública, con la justicia. Como tampoco puedes ser policía, no puedes ser guardia civil, no puedes ir al ejército, tampoco, no puedes ser militar. Tampoco se te permite trabajar, por ejemplo, en seguridad privada. Es decir, estos de vigilantes de seguridad no pueden ser vigilantes de seguridad, no pueden tener antecedentes penales. Tampoco puedes trabajar en el transporte, por ejemplo, no puedes ser conductor de autobuses, no puedes ser taxista, no puedes ser transportista de mercancías, no puedes tampoco trabajar cerca de Atocha, ni en la estación de Atocha, ni cerca de Chamartín, ni en la estación de Chamartín, ni puedes trabajar en Barajas, ni cerca de Barajas. Y para concluir, por ejemplo, no se puede trabajar en un estanco, no se puede trabajar en salas de juego. Es decir, el tener antecedentes penales de repente os limita un montón de trabajos que a lo mejor
sobre todo lo digo por los más jóvenes, que estáis más o menos pensando en lo que os gustaría ser de mayores o a dónde queréis dirigir vuestra vida, pues muchos trabajos de repente se os limitan porque un día fuisteis al primar, visteis una blusa, un pantalón o una cazadora que os encantaba, decidisteis mangarla y el vigilante de seguridad os detuvo. Esa es, al final, la principal consecuencia jurídica de cometer un delito. La principal consecuencia. Una pregunta. ¿Eso siempre queda registrado en tu...? No, se pueden cancelar, pasar un determinado periodo de tiempo, la ley establece una serie de periodos de tiempo en función del tipo de delito, pueden desaparecer esos antecedentes. No, puedes, pero promover la cancelación, pero promover la cancelación es cosa tuya. O sea, quiere decir, no lo hace la policía ni el Ministerio de Justicia. Tienes tú que moverte para que se cancele. Quería, aprovechando esto que he relatado de lo de los delitos leves, estos de mangar una cosa en el primar, quería comentaros una historia real que ocurrió en Leganés, para que más o menos os hagáis una idea de esto de los delitos leves y de los robos en primar. Me parece que fue como hace 4 o 5 años, dos chicas de 18 años, una tenía 18 años y 15 días y la otra tenía 18 años y 3 meses, van al primar y deciden robar, sustraer un determinado, no me acuerdo, una serie de prendas de ropa. El caso es que a través de las cámaras de seguridad las ven y cuando salen del primar, una vigilante de seguridad del primar se les acerca y las intenta retener, les dice que se paren, que enseñen lo que llevan metido dentro de las ropas. Una de las dos chicas se pone muy nerviosa, no sé, la situación tal, el caso es que empuja a la vigilante de seguridad y la vigilante de seguridad cae al suelo y se hace una brecha de 3 puntos de sutura, no, tampoco, le pusieron 3 puntos, y sale huyendo y escapa. El caso es que la policía tiene las grabaciones de las cámaras de seguridad y además tiene a la amiga, así que dan con ella. Cuando dan con ella, lo que era un simple delito leve de hurto, que al final está castigado con una pena de multa, a lo mejor son 100 euros, 200, en función del valor de los errores, de repente se ha convertido en robo con violencia, porque la ley establece que cuando tú, para proteger tu vida después de un robo, utilizas violencia contra una persona, eso se convierte en robo con violencia. Y el robo con violencia está castigado con pena de prisión de 2 a 5 años. Además, el problema que tiene es que como le ha ocasionado una herida, ahora hablaremos de eso, le ha ocasionado una herida a esa vigilante de seguridad de 3 puntos de sutura, esa herida ha requerido de un tratamiento quirúrgico que se llama, que es ponerte los puntos de sutura, con lo cual la pena de prisión se le impone, además del robo con violencia, se le impone una pena de prisión por un delito de lesiones, 6 meses de prisión. Por lo tanto, esa chica que ha mangado unas prendas de ropa, mejor por valor de 50 euros, de repente tiene 2 años y 6 meses de prisión. Y con más de 2 años, esto no sé si lo sabéis, pero es posible que lo hayáis oído por la prensa, con más de 2 años de prisión vas a la cárcel. Así que esta chica se va a la cárcel por haber mangado 4 chorradas del primar. Me gustaría aquí en este punto, yo no utilizo tacos para esta exposición, más que nada porque no es necesario para hacer una exposición tener que decir tacos, pero voy a decir que es el único que voy a utilizar en esta exposición. La cárcel es la mayor putada que os puede pasar en toda vuestra vida, la mayor. No hay nadie que salga mejor de la cárcel. Si tenéis un poco de suerte, como muchos saldréis igual, pero lo más normal es que salgáis peor. La cárcel es lo peor, la mayor putada que os puede pasar. Y esta chica, por mangar 4 chorradas en el primar, se fue a la cárcel. Por lo tanto, de cara, ahora de cara al futuro, lo digo, hombre, yo os digo que primero que no manguéis en el primar. Pero que si decidís hacer la imbecilidad de mangar un día en el primar, en el Bershka, en el Zara o en alguna de estas tiendas de Parque Sur o de Plaza Nueva, si os pillan, pues os han pillado. Os han pillado. Devolvéis las cosas, pagáis la multa de 150 euros o de 200 euros que os hayan plantado, las devolvéis y ya está. No os metáis en un follón mayor
iniciando algún tipo de forcejeo con los vigilantes de seguridad, iniciando algún tipo, porque al final os puede pasar esto que le pasó a esta chica. Una cosa de inconsciencia, ¿no?, que termine en algo tan grave. Perdón. Adelante. Hay un temor de, por ejemplo, si tú cometes un delito, aunque sea pequeñito, robas tal cantidad, luego te pillan, pero no te cogen, te vas al extranjero 10 años, ya dejan de buscarte, ¿o qué? Existe una figura dentro del ordenamiento jurídico que se llama, no es necesario que te vayas al extranjero. Es decir, hay una figura jurídica que se llama la prescripción. Es decir, se considera, los que han hecho las leyes, consideran que pasado un determinado periodo de tiempo no tiene sentido castigar a una persona por un hecho que hizo hace mucho tiempo. Ese periodo de tiempo varía en función de la gravedad de los hechos, que es decir, no es lo mismo mancar en el primar 4 chorradas que haber matado a una persona. Entonces, en función de lo que hayas cometido, del hecho que se te atribuya, ese plazo de prescripción varía. Por ejemplo, esto que estamos hablando de primar, pues en un año, si en un año no te pillan, pues se prescribe. En un homicidio, pues en un homicidio ya son, me parece que son 30 años. Quiero decir, en función de la gravedad de los hechos, pero no es necesario que te vayas a Alemania o a Qatar. Es decir, con que te metas debajo de la tierra y nadie te encuentre durante ese periodo de tiempo, pues si lo consigues, lo consigues. Bien. ¿Sí? Si hubiera sido con 17 años y 11 meses, ¿cuál hubiera sido la diferencia? Si hubiera sido menor de edad. A los menores de edad no se les aplica la regulación que se les aplica a los adultos. Se les aplica una ley distinta, que es la ley de responsabilidad penal del menor, que se aplica hasta que una persona tiene 18 años. Mejor dicho, se aplica siempre que el hecho se cometiese teniendo esa persona 18 años. Perdón, menos de 18 años. Entonces esa ley lo que implica son unas penas distintas. Habréis oído hablar de los centros estos de internamiento de menores, no los de extranjeros, no los CIES, sino los reformatorios, que antiguamente se llamaban, muchas, depende de la conducta, pues algunos van a esos centros de reforma, otros se establecen custodias vigiladas por parte de padres o por parte de terceras personas. Hay distintos tipos de penas, más leves cuando esa persona tiene 18 años, pero es verdad. Es decir, hay una enorme diferencia entre que cometas el hecho con 17 años, 11 meses y 29 días, a que lo cometas al día siguiente y la cumplido. Si es mayor de 70 años. Los mayores de 70 años tienen la posibilidad de que no ir a la cárcel si se valora que esa persona, en atención a su edad, pues no va a volver a cometer hechos delictivos. Pero claro, si tú, por ejemplo, cuando vas a un juicio te encuentras a un señor de 70 años que sistemáticamente va todos los sábados a Media Market a robar, y en esto hay, pues entonces al final piensas que esa persona donde mejor tiene que estar es en la cárcel, porque va a seguir robando. Con lo cual, una cosa es que existan excepciones para mayores de 70 años en función también del delito, es decir, no se te perdona porque tengas 70 años, si has matado a alguien no se te perdona. Pero determinados actos de menor importancia, si tienen más de 70 años, sí que no se llegan a cumplir las penas, o sea, el juicio sí se hace. Lo que no se llega a cumplir es las penas, y en función también de cuál sea tu conducta, que si eres una persona reincidente, pues sí que las cumplirás como cualquier otra persona. Sobre lo que ha dicho ella de que si es menor, he escuchado también cosas sobre que si depende del delito, si eres menor y cometes el delito, luego cuando eres mayor de edad pasas a la cárcel. No. ¿No? ¿No entras primero al colegio interno y luego pasas a la cárcel? No. Si tú eres menor de edad cuando has cometido un hecho delictivo y se te condena a ir a un reformatorio, ya no se llama reformatorio, pero bueno, un centro de reforma de menores, tú permaneces allí hasta que cumplas tu condena, incluso aunque tengas 20 años, 21, 22, hasta que acabes sigues en ese reformatorio. Otra cosa es que tú, ya siendo mayor de edad, cometas otro delito. Eso ya es distinto, ahí ya sí pasarías a la cárcel. ¿Sí? ¿Algo más? Yo tengo una pregunta.
caso que pasó hace años. ¿Por qué Farruquito estuvo 18 meses en la cárcel cuando mató a una persona y esta chica, por darle un empujón y darle unos puntos, estuvo 2 años y pico? No, yo no he dicho que estuviera 2 años y pico. Bueno, pero No, eso la jugó, ¿no? eso fue la condena. Yo no sé el caso de Farruquito, pero me parece que Farruquito fue condenado a 4 años. Pero estuvo 18 meses. Sí, y a lo mejor esta chica de 2 años y 6 meses, a lo mejor solo estuvo 4. Pero mató a una persona. Pero no fue intencionadamente. La ley, esto ya es entrar en una serie de hechos que no es propiamente, pero la ley distingue entre matar a alguien a posta y matarla a alguien siendo imprudente. Quiero decir, si usted, una persona, va borracha y mata a una persona, esa persona borracha no ha tenido intención de matar, no ha matado. Esa persona lo que pasa es que va borracha, ha cometido un comportamiento tan sumamente imprudente que como consecuencia de esa imprudencia ha matado a una persona. Entonces eso no se valora igual que matar intencionadamente a otra persona. Entonces, el homicidio imprudente, que es por lo que fue condenado Farruquito, si no recuerdo mal, me parece que el problema de Farruquito era que iba a una velocidad excesiva. Entonces, cuando cruza un señor por la noche, como va a una velocidad excesiva, se lo lleva por delante y encima luego le condenaron también, le condenaron por omisión del deber de socorro y todo eso. Es decir, no había una intención, no se dio mucho noticia que Farruquito quisiera matar a esa persona. Fue una imprudencia enorme que se valora distinto de llevar a cabo un delito. Al final la chica esta que empuja no lo hace imprudentemente. La chica esta que empuja sabe que está empujando. Puede ser que esté nerviosa, pero ella sabe que está empujando. Farruquito no tiene intención de matar. Ahora, desde el momento en que se pone a conducir borracho, asume la responsabilidad de todo lo que haga siendo borracho en un coche. Y en casos similares, porque hay algo que se hay tanta diferencia, porque esa es otra queja, todo. Pero en casos Porque similares, eso sucede pero muchísimo. en casos similares como cuál. Pues lo que ella estaba comentando son casos diferentes, pero son casos similares y uno al final pasa por la cárcel de visita y otro pues... Yo tengo que decirla que no voy a negarle que a lo mejor puede haber determinadas cuestiones, pero creo que muchas, cuando a los fiscales, voy a entrar en una cosa que no me acuerdo, pero los fiscales, para ser fiscales, aparte de aprobar una oposición, tenemos que hacer un curso durante un año, o no es un año, son 9 meses, un curso como de formación. En ese curso de formación, una de las cosas que nos dicen, que se nos dice, y que luego con el tiempo aprendes que es verdad, es que la prensa, la mitad de las cosas que dice son mentira y la otra mitad son manipulaciones. Entonces, estas cosas cuando salen y te lees en un periódico, da igual el periódico, pero son iguales, lees en el periódico, no, es que tal cosa es no sé qué vergüenza, que tal no sé qué, hay que entrar un poco yo, por regla general, no me creo mucho a los periódicos. Entonces, que se tratan casos distintos de manera distinta, ¿pero por qué? Porque lo dice El Mundo, lo dice El País o la ABC. Es que lo diga El País, el ABC o El Mundo no significa que se traten de manera distinta. Yo, por la experiencia que tengo, yo solo puedo hablar de Leganés. Yo, por la experiencia que tengo, en Leganés somos 14 fiscales y luego hay otros 14 en Getafe porque estaba separada la fiscalía. Yo tengo la sensación que he tenido es que siempre hemos intentado tratar los casos de la misma manera. Nunca, yo por ejemplo, esto que se lee mucho en la prensa de que parece que es que Pedro Sánchez me llama todas las mañanas a mí personalmente para decirme lo que tengo que hacer. A mí, bueno, obviamente ni me ha llamado Pedro Sánchez ni me ha llamado Mariano Rajoy, pero es que no me ha llamado tampoco nunca el fiscal general del Estado, no me ha llamado. Es decir, yo no he recibido órdenes. También es posible que usted diga, es que usted tampoco a lo mejor ha llevado casos tan importantes, también, ¿verdad? Es decir, tampoco he llevado casos de estos superpolíticos que a lo mejor allí puede haber presiones, no lo sé. Yo lo que le digo es que yo, por ejemplo, he tenido causas contra alcaldes, no me refiero aquí con alcaldes de Leganés, nosotros llevamos, la Fiscalía de Leganés lleva casi todo el sur de Madrid, o sea, para que se haga una idea, llevamos Leganés, Getafe, Parla, Pinto, Valdemoro, Torrejón de la Calzada, Torrejón de Velasco, Cienpozuelos, Chinchón, San Martín de la Vega, y seguro que se me olvida un montón de pueblos, y a veces hemos ido contra los alcaldes, y nunca
hemos recibido ninguna llamada de ex. Yo es lo que le puedo decir. Vale, no, muchas gracias. Bueno, quisiera ya empezar... Quisiera empezar ya propiamente con lo que es el objeto de la charla, que al final era hablar un poco de las consecuencias de una mala noche, sobre todo en su momento cuando la pensamos. Había eso, mucha más gente de una edad de 18, 19, 17, 16 años, para que más o menos supieran las consecuencias de una mala noche. Y siempre empezaba con el mismo ejemplo, y es, imaginemos que acudimos con nuestra pareja sentimental a una discoteca, vamos caminando por la discoteca, esa noche hemos salido, vamos caminando por la discoteca, y un individuo, pues que le ha molado mi pareja sentimental, pues le toca el culo. Y yo, como soy el tío más macho del universo y tengo que poner de manifiesto que soy el más hombre de todos, he suelto un puñetazo en toda la cara al tío que le derribo y lo tiro al suelo. Bien. Vamos a hablar primero de el puñetazo y luego vamos a hablar del que ha tocado el culo a mi pareja sentimental. Respecto del tío que ha pegado el puñetazo, pues las consecuencias son muy distintas en función de los daños, o mejor dicho, de las lesiones que le haya provocado a esa persona que le ha pegado el puñetazo. Vamos a imaginarnos que el puñetazo única y exclusivamente ha significado lo que suele ocurrir, un moratón, una pequeña herida de nada, un hematoma. Ese tipo de lesiones única y exclusivamente llevan aparejada una multa. Una multa que puede ser mayor o menor, pues en función del tamaño del moratón, de si la has pegado en la cara o en la tripa, de si la has pegado en función también del lugar. Pero, como regla general, pues lleva aparejada única y exclusivamente una multa. Vamos a imaginarnos que hemos tenido un poco más de mala suerte. Como consecuencia del puñetazo, la persona en cuestión ha caído al suelo, se ha golpeado con algo y se le ha hecho una brecha y ha requerido puntos de sutura. Y cuando digo puntos de sutura es un punto de sutura. Desde el momento en que a una persona se le haya tenido que poner un punto de sutura, de repente ya no es un delito que se llama leve de lesiones, sino es un delito de lesiones y está castigado con pena de prisión de 3 meses a 3 años. En función de la gravedad de las lesiones que le hayas ocasionado a la persona, pues variará de 3 meses a 3 años, pero ya es prisión. Vamos a ponerlo aún un poco peor. Vamos a imaginarnos que tú, para defender a tu pareja sentimental, en lugar de pegarle un puñetazo, has visto que había una botella y le estampas una botella en la cabeza al tío. Utilizar un instrumento peligroso para la causación de lesiones eleva la prisión a 2 años, de 2 a 5 años, por utilización de cualquier tipo de instrumento, de cualquier clase de instrumento, palos, botellas, vasos, cualquier tipo de objeto o instrumento para pegar. Pero vamos a imaginarnos que tenemos todavía la peor suerte del universo. Le pego un puñetazo a una persona y le rompo un diente. Un diente se denomina deformidad y la deformidad está castigada con pena de prisión de 3 a 6 años. Es decir, en ese caso te vas a la cárcel. Si le has roto un diente de los de delante, de los que se ven. Si le habéis roto una muela, no, porque no se ve. Pero si le habéis roto uno de los dientes de los que al sonreír se ve, eso es una deformidad, 3 años a 6 meses de prisión. Y todo eso por esa malentendida forma de he tenido que defender a mi pareja porque le habían pegado un puñetazo. Yo he escuchado y he visto casos peores, cuales han acabado cerrando el caso, no ha pasado nada. Claro, pero es que si me dices que si has visto casos peores, pero claro, generalmente no se cierra un caso. Si no te he entendido mal, es que tú has visto casos peores en los que se ha cerrado el caso y no ha pasado nada. Pero no ha pasado nada. Yo supongo que vives aquí por la zona. Sí. Sí, ¿y los hechos esos ocurrieron por la zona? Sí, incluso Pues, familiares míos. Incluso familiares cercanos y muchas agresiones. Por la zona. Sí. Si ese caso se ha cerrado, no es por lo que te estoy contando. Ese caso se ha podido cerrar por otra serie de circunstancias. Por ejemplo, es por lo que se cierran muchos casos, porque al final no sabes quién es el que ha pegado. Quiero decir, vamos a imaginarnos que tú, por ejemplo, vas caminando un día
y te pegan una paliza a 4 personas de la hostia. Perdón, una paliza tremenda. Claro, si tú no puedes identificar quién te ha pegado, el caso se archiva, pero no porque no queramos, la Fiscalía ni los jueces queramos defenderte a ti, sino porque no podemos condenar a nadie. ¿Entiendes? Entonces, quiero decir, muchos archivos se producen no porque los jueces y los fiscales sean unos seres pérfidos y maléficos, sino porque es que no hay posibilidad de atribuir ese hecho a una persona concreta. ¿Vale? ¿Alguien más tenías la mano levantada? ¿No? Pero... Vale. Esto es un caso de lesiones. Ahora vamos a hablar del que ha tocado el culo a una persona. Hace tiempo se distinguía entre una cosa que eran abusos sexuales y vejaciones injustas. Y se consideraba que determinados tocamientos eran como de menor grado. Eso ha desaparecido. A partir de ahora, todos los tocamientos no consentidos a una persona se consideran como abuso sexual y están castigados con pena de prisión de 1 a 3 años. Con lo cual, pues tocarle el culo, tocarle los pechos, hacer cualquier tipo de tocamiento de estos de naturaleza más bien sexual a una persona sin su consentimiento, está castigado con pena de prisión de 1 a 3 años. Y si encima la persona es menor de edad, pues esto se amplía de 2 a 3 años. Y alguno de vosotros podrá decir, es que yo no sabía que era menor de edad. Eso no os va a valer. Sí, esta cosa de, joder, si es que yo pensaba que tenía 20 años, pues ya os digo que no va. Y a una persona con discapacidad, ¿qué le ocurra eso? Y a una persona con discapacidad, exactamente. Sí, sí, sí. Sí. Ahí el problema es que ahí sí que es necesario saber que esa persona era discapaz para que se te aplique la gravedad. Ahí sí que es necesario saber, tener tu conocimiento de que la persona en cuestión sí tenía una discapacidad. Ahí sí. Si no, sería la aplicación es a una persona discapaz se la trata igual que a otra persona, es decir, sería de 1 a 3 años, y si además tú conocías esa circunstancia, es cuando se te aplica la agravante superior. ¿Vale? Pero eso habrá que demostrarlo, ¿no? Porque si yo voy por la discoteca y no me así, ¡tras! Me dice que es mentira, que no me lo he hecho. Ah, bueno, pero esto es una cuestión, pero esto es como todo en la vida. Es decir, las pruebas al final son, quiero decir, las pruebas son las pruebas, me refiero. Vamos a hablar, luego hablaré de la violencia de género, pero la violencia de género ocurre generalmente dentro de un domicilio, es decir, no hay testigos, no hay grabaciones de cámaras de seguridad. Pero te puedes dar una marca. Claro, lo que quiero decir es que al final también se valora, tú valoras lo que se escucha, o sea, la forma en que una persona lo explica, cómo lo explica la otra, o sea, se hace una valoración genérica de todo lo que tienes al final. En un caso como este de tocar el culo en una discoteca, hombre, lo más normal es que si te han tocado el culo en una discoteca, primero tienes a tu novio como testigo de que le han tocado, por eso tú has reaccionado pegando un puñetazo al tío. Ya no es solo la mujer que ha sentido que le han tocado el culo, sino el novio que reacciona pegando al tío porque le ha visto tocar, ya es un testigo. No me refería a eso, me refiero si solamente te dan una palmada en el pocket y te sientes ofendida. Sí. ¿Cómo puedes...? Y yo digo, bueno, yo estoy dentro de este señor porque me ha tocado y yo a mí me da la necesidad. Sí. ¿Cómo demuestro yo? Yo voy sola, no vivo en ninguna pareja. ¿Cómo demuestro yo que realmente eso ha pasado? A ver, el problema de demostrar las cosas cuando al final la única persona como testigo o la única persona que ha visto esos hechos es uno mismo, es que al final es una declaración de tú contra el otro. Bien, en esos casos lo que hacen jueces y fiscales es valorar determinadas circunstancias, como por ejemplo, seguramente el interrogatorio que se te haga, que se le haga a usted, será muy exhaustivo, buscando si hay contradicciones en su declaración o no las hay. Si se encuentran contradicciones, me está mintiendo. Si no se encuentran contradicciones, es un símbolo o un síntoma de esta persona, da la impresión de que me está diciendo la verdad. Luego, otro criterio que se utiliza es la ausencia de... la ausencia de ánimo espúreo, que se llama, quiero decir. Si usted denuncia a una persona totalmente desconocida, un ejemplo, o sea, un argumento a su favor es ¿por qué yo a esta persona que no conozco absolutamente nada le voy a haber atribuido que me ha tocado el culo si no me lo ha tocado? Otra cosa es que, por ejemplo, este argumento, sin embargo,
sería contraproducente para usted si, por ejemplo, usted denunciase a su exmarido, porque entonces ahí sí se puede pensar, es que esta persona sí puede tener ánimo espurio porque va buscando cuestiones relacionadas con el divorcio o cosas de esas. Pero al final lo que se hace es una valoración, lo que le digo con la violencia de género, que luego hablaremos, al final es eso también, es una valoración de las declaraciones de una persona y de la otra, y a ver a quién se atribuye más credibilidad. Sí, al final muchas veces es a ver a quién se atribuye más credibilidad. En el caso de que tanto el agresor como el tocador vayan ebrios, ¿hay un atenuante? El ir borracho es un atenuante, salvo para cuando conduces con alcohol. Es decir, porque ahí se supone que ahí has bebido alcohol sabiendo que ibas a tener que conducir luego, con lo cual ahí no se te atenúa, pero en los demás casos, ir borracho o ir drogado es un atenuante. Pero un atenuante es un atenuante, quiero decir que, me refiero, que el hecho de que le acusen de un delito que está castigado con 3 años de prisión y le aplique un atenuante, a lo mejor significa que le ponen 2 años y 6 meses. Yo voy borracho y le toco a una señora y es que se me ha caído la mano y yo borracho. Mire, señoría, vuelvo a JB, ¿no? Sí. O sea que tiene menos pena que si eres consciente. Pero es normal, quiero decir, me refiero, si usted no es consciente de sus actos, no se le puede atribuir la misma pena que si usted es consciente de lo que está haciendo. No tiene sentido, quiero decir, pero para todo, o sea, para todo en la vida, si usted no era consciente de una cosa que ha hecho mal, no se le puede aplicar una pena igual que si era consciente que encima la ha hecho mal, intencionalmente. Por eso digo que estar ebrio significa no ser consciente. Es una atenuante. También depende, también se valora en la condición de ebrio. Quiero decir, no basta con que usted vaya a un juicio y diga que estaba borracho, porque seguramente a usted le ha detenido la policía en ese momento. Y entonces a la policía se le va a preguntar, ¿cómo iba de borracho este señor? Y la policía va a decir, iba perfectamente. Pues ya está, da igual. Yo me refiero al caso de que de verdad seas borracho tú y el que pega el puñetazo. Pues es una atenuante. Luego ya hay miles de parámetros. Y luego hay miles de parámetros. Al final, la ley es una ley general, pero los jueces y fiscales la tienen que trasladar a los casos concretos. Quería hablar brevemente, vamos a imaginarnos, seguimos con la idea, le han tocado el culo a mi pareja sentimental, yo, claro, esto me altera muchísimo, le pego un puñetazo al hombre en cuestión, aparecen los vigilantes de seguridad de la discoteca, llaman a la policía, nos echan, yo que sigo cabreado, cuando llega la policía me enfrento a ellos y en un alarde de estupidez absoluta le pego un puñetazo a un policía. Eso es un delito de atentado, pena de prisión de 6 meses a 3 años, y sí que quería contaros en relación con la policía una cosa que es bueno que tengáis muy clara. ¿Me puedes decir tu nombre? El de la cazadora... Sí. Rodrigo y... David. Si Rodrigo y David se pelean un día en un bar y acuden a un juez atribuye la misma verosimilitud en principio a los dos. No tiene por qué atribuir mayor credibilidad a uno respecto de otro. Luego empezará a valorar las pruebas, les escuchará y escuchando a cada uno de ellos y valorando las pruebas, a lo mejor llega a la conclusión de que el que inició la pelea fue David o que el que inició la pelea fue Rodrigo. Eso no pasa con la policía. Si la policía viene a un juzgado y dice que David le ha pegado, de principio el juez piensa que David le ha pegado. La policía goza de una cosa que se llama presunción de autenticidad. Y por tanto su declaración vale más que la tuya. Y por tanto, para poder desvirtuar la declaración de un policía, tienes que tener pruebas muy sólidas para desvirtuar la presunción la declaración de un policía. Esto lo digo para que lo tengáis claro cuando si alguna vez tenéis algún tipo de problema con Policía Nacional, Guardia Civil o Policía Local, da igual cuál, que tienen en un juzgado, tienen verosimilitud, tienen presunción de autenticidad. Y por tanto, su declaración en principio va a valer más que la vuestra. Porque se supone que un policía, un guardia civil, un policía local es imparcial. Goza de imparcialidad. Y por tanto, como es imparcial, ¿para qué se va a inventar que tú, al que no conoce de nada, le ha pegado una puñeta? ¿Vale?
Con lo cual, pegar, y ahí volvemos, pegar a un agente de la policía es pena de prisión de 6 meses a 3 años. En el caso, simplemente aludir brevemente, si habéis salido enfadados de la discoteca y os habéis liado a dar golpes, patadas o puñetazos a un coche, a un mobiliario urbano, a una papelera, a una farola, a lo que sea, y causáis daños, eso está castigado con pena de multa, una pena de multa que además, a la que además hay que añadir lo que cueste reparar los daños, con lo cual esa multa pues, se puede incrementar bastante, es decir, se puede incrementar hasta una cuantía bastante exagerada en función de lo que cueste reparar los daños causados. Por último, me gustaría hablar... no tengo oraciones, no sé si... ¿Y cuarto? Vale. Me gustaría, por último, hablar de una consecuencia jurídica de salir por la noche, que es no salir por la noche. Vamos a imaginarnos que decidimos una noche no salir y quedarnos en casa y encendemos ese maravilloso mundo que es Internet. Vamos a hablar brevemente de Internet. El artículo 183 ter del Código Penal castiga con pena de prisión de 6 meses a 2 años a todas aquellas personas mayores de edad que envíen pornografía o soliciten pornografía a una persona menor de 16 años. Es decir, vamos a imaginarnos que nos metemos en un chat de lo que sea y empezamos a hablar con quien se llama Jessica47 y yo pienso que Jessica tiene 47 años, porque si no, ¿para qué puñeta se va a haber puesto 47? Así que yo empiezo a hablar con Jessica47 y voy hablando con Jessica47 y bueno, en un momento determinado de la noche pues le digo que a ver si me puede mandar una foto desnuda o una foto de sus pechos o una foto de cualquier parte que afecte a su intimidad. Y la persona en cuestión te manda la fotografía. Y resulta que Jessica47 realmente es Jessica15. Pues eso es pena de prisión de 6 meses a 2 años. Y vuelvo a lo que os he dicho antes. Pero sé que yo pensaba que era Jessica47. No os va a valer de nada. Si hay una petición, quiero decir, si se demuestra que hubo una petición vuestra de que ella enviara la pornografía, otra cosa es que ella la ha enviado sin petición vuestra. Pero si hubo una petición vuestra, estoy hablando siendo mayores de edad, de que ella enviara pornografía y tenía menos de 16 años, no os va a valer de nada que pensaseis que era mayor. Y otra cosa, lo mismo ocurre si eres tú el que envía la pornografía. Es decir, estáis ahí en un momento ahí de cómo me está poniendo esta tía, tal no sé qué, así que le voy a enviar una foto de mis partes para que vea el pedazo de hombre que soy, y resulta que la chica en cuestión es Jessica15. Pues eso es pena de prisión de 6 meses a 2 años. ¿Vale? Pero vamos a otra cosa más curiosa todavía, que es importante que sepáis. Vamos a imaginarnos que estamos hablando con Jessica y Jessica nos envía de motu propio, nos envía... Bueno, perdón, vamos a imaginarnos que Jessica efectivamente tuviera más de 18 años, perdón, más de 16. La mayoría de vosotros que vais a segundo de bachillerato, ¿puede ser? En secundaria, si no hay ninguna excepción, mayores de 18 todos, ¿no? Sí, todos mayores. Bueno, pues estáis hablando con cualquiera, ya sea chico o chica, estáis hablando con una persona esa noche y de repente la persona con la que estáis hablando, mayor de 16 años, os envía una foto de ella desnuda. ¿Vale? Una foto desnuda que ella misma o él mismo se ha tomado. Es decir, él mismo se ha hecho una fotografía desnuda o ella misma se ha hecho una fotografía desnuda porque le molaba y os la ha mandado, pues, no sé, con la intención de poneros a 100 y ligar con vosotros. ¿Vale? Y vosotros, que tenéis un amigo que se llama Miguel, que le gusta a esta chica, le decís, Juan Miguel, ay Miguel, que te voy a enviar una foto de esta, de esta tía tal, no sé qué. Eso es delito. Revelar, ceder a terceras personas material pornográfico de una persona sin la autorización expresa de esa persona, aunque esa persona se haya tomado voluntariamente la fotografía ella y te la haya enviado voluntariamente a ti, mandársela a terceras personas está castigado como lo que se llama un delito de revelación de secretos, pena de prisión
de 3 meses a 1 año, y si la persona es menor de edad, aquí sí, si es menor de 18, no de 16, si es menor de 18, la pena sería de 9 meses a 1 año de prisión. Si no lo divulga pero lo enseña, claro, ya está bien. Enseñar es enseñar. Ya, pero sí, Pero es el que- registro de que lo ha compartido, o sea, desde el propio móvil. Sí. O sea, otra cuestión será probar que ha enseñado el móvil o lo que sea. Pero desde el momento en que tú enseñas una fotografía de una persona, pues eso, que afecte a la intimidad de esa persona sin la autorización de esa persona, eso está castigado. Otra cosa luego ya será la prueba, no de lo que estamos hablando antes de las pruebas, pero eso está castigado. ¿Has levantado la mano? No, perdón, te confundo, perdón. Ahora vamos a imaginarnos que ni siquiera hay anuencia, consentimiento de esa persona. Me refiero, esa fotografía no se la ha tomado ella, sino vamos a imaginarnos que estamos teniendo relaciones sexuales con una mujer y aprovechando que está, yo qué sé, pues que se ha dormido o lo que sea, le saco una fotografía desnuda y la comparto con unos colegas para decir, ay, mira con quién estoy esta noche. Eso, revelar una fotografía de una persona que ni siquiera la ha tomado ella y por tanto se ha tomado sin su autorización y se ha revelado sin su autorización, eso está castigado con pena de prisión de 1 a 4 años. Y si es menor de edad, con pena de prisión de 6 a 12. De 6 a 12 años. Como se difunda una fotografía que tú has tomado sin autorización de una menor de edad, que afecte a la intimidad de esa menor de edad, y se la reveles, difundas, cedas a terceras personas. ¿Vale? Y si después de las relaciones, estando sin ropa, te dejas hacer fotos, pero aún así dice o asegura que es para él y luego las divulga, porque Pues tú has consentido que te hagan las fotos, pero aún así las ha hecho él. Ese es un tema interesante. A ver, una cosa que aquí tengo que hablar de un tema un poco controvertido, que es la jurisprudencia. La jurisprudencia son las sentencias que van dictando los jueces. Y sobre esa materia no hay acuerdo, aunque en general existe un principio que se llama la presunción de inocencia del penado, que significa que todos los hechos delictivos se valoran siempre, cuando tienes dudas, siempre tienes que valorarlos en la menor forma posible. Por lo tanto, como regla general, si tú sí diste tu consentimiento a que ese hombre te hiciera la fotografía, se aplica el primero de los criterios que he dicho, es decir, el de con anuencia, y no se aplicaría el segundo. ¿Vale? Porque sí diste tu permiso para que él te hiciera esa fotografía. Pero luego no se grabaría si usas esas fotos como extorsión. A ver, es que la extorsión ya es otro delito distinto. Quiero decir, si esa persona, claro, a ver, en esta charla, la idea, al menos cuando se concibió esta charla, era alertar, sobre todo a gente de vuestra edad, de determinados comportamientos que a lo mejor no sabíais que eran delictivos y que realmente eran delictivos y las consecuencias que podían tener. Claro, una extorsión implica que tú le has tomado, por ejemplo, te han llegado fotografías o las has tomado tú directamente de una persona y le dices, como no me pagues dinero, como no me hagas tal cosa, como no hagas tal cosa, difundiré todas estas fotos a terceras personas y se enterará todo el colegio de lo pedazo de guarraqueles. Eso implica ya, claro, de eso no hablamos en esta charla porque eso implica un comportamiento de maldad que se supone que todas las personas que venían en su momento a esta charla sabían de principio, hombre, que eso está mal. ¿Sabes? Esta charla iba más dirigida a estos otros comportamientos que a lo mejor piensas. Mira, para que te hagas una... Perdón, ¿te llamas? Laura. Para que te hagas una idea. Hace 4 años, una persona que estaba sentada pues donde tú, donde fuera, cuando conté esto de mandar pornografía por internet, y yo que tenía como 19 años, levantó la mano y dice, pero ¿cómo? ¿Que no puedo enviar fotos de mi polla por ahí? No, qué asco. Pero lo que quiero decir es que, y la mujer dio la mano, yo claro, que quedas así mirando y diciendo,
¿Qué le contestas? Por favor, vete. Lo que quiero decir es que había comportamientos, este tío de repente se quedó flaseado, claro, decía, pero ¿cómo? Yo que voy mandando fotos de la mía a todo el mundo, ¿sabes? Y hasta las autografío, debía de pensar, ¿eh? Lo que quiero decir es que había muchos de estos comportamientos, con la idea que se hicieron fue comportamientos que a lo mejor no se tenía claro que eran delictivos, que supieran que eran delictivos. Esto que tú cuentas, que usted cuenta, es, claro, es que implica ya una cosa de mucha ya más maldad, es un peldaño por encima. O sea, que aprovechas una serie de fotografías que igual has tomado tú o que te han llegado ya para conseguir que esa persona haga determinadas actuaciones, dinero o lo que sea, porque si no lo vas a difundir, claro, eso está mucho más castigado. Un delito de extorsión de este tipo está castigado, si no recuerdo mal, me parece que son de 3 a 6 años de prisión, que se añadiría a todo lo demás. O sea, habría delito por difundirlo, habría delito por la extorsión, habría delito por haber tomado sin autorización, o sea, que serían delitos que se irían sumando. ¿Vale? Bien. Y ya, por último, porque la charla era una hora, entonces, por último sí que quería hacer una breve referencia a la violencia de género, muy breve, que os dije que iba a hacer una breve referencia a la violencia de género. Bien, la violencia de género, a ver, es que la violencia de género es un tema bastante escabroso. Sí que me gustaría dejar claro una cosa sobre la violencia de género. Lo que dice Irene Montero, para bien o para mal, es posible que penséis que tiene razón o no tiene razón, eso no es relevante. Lo que dice Irene Montero no se aplica en la práctica, me refiero. El hecho de que una mujer denuncie que una persona le haya amenazado, perdón, cuando digo persona, perdón, quiero decir que me equivoco. Cuando digo una persona no me refiero a persona, me refiero a un marido, a un novio, a una pareja sentimental, a un ex novio, a un ex marido, quiero decir, a una persona que ha tenido una relación de pareja o que la tiene todavía porque está casado o no. El hecho de que una mujer denuncie no significa que se la crea porque sí. Y además, es que eso no debe ser nunca, me refiero. A las personas no hay que creerlas porque sí. Quiero decir, a las personas hay que creerlas cuando hay que creerlas. Y esto es importante que lo sepáis desde el punto de vista de que eso no significa que la justicia sea contraria a las mujeres o que cómo es posible que no se crea. No tiene nada que ver. No hay que hacer un colectivo de mujeres, de hombres, de blancos, de negros, de homosexuales, de heterosexuales. Quiero decir, a las personas hay que tratarlas a todas por igual. Y cuando una persona denuncia, se le tiene que escuchar, se le tiene que oír y se tiene que valorar si lo que está diciendo es verdad o no es verdad. Muchas veces, y aquí entronco con algo que ha salido antes, muchas veces es muy complejo, porque la violencia de género es algo que se da única y exclusivamente, se da muchísimas veces en el ámbito de un domicilio, en el ámbito de la intimidad que supone un domicilio, con lo cual solo existe ella y él. Ella que dice que me han pegado, que me han no sé qué, y él. Y a veces existen unos niños que tampoco su declaración es muy creíble, porque los niños a determinadas edades no ven la realidad propiamente como es. Muchas veces escuchan muchas cosas y crean una realidad que a lo mejor no es propiamente la realidad que se está dando, y muchas veces cuando ya son mayores los niños, a veces por lo que sea toman una posición excesivamente fanática respecto de uno de los dos progenitores. Te encuentras muchas veces a chavales, hablo de gente de 17, 16 años, que están a muerte con su madre o que están a muerte con su padre, y que han decidido tomar esa posición. Y esa posición es la verdadera, y cuando entras a intentar analizarla, ves que ese chico, ese niño en cuestión, no razona, no ha decidido tomar como una posición y he decidido que el malo o la mala es esta y el bueno o la buena es esta. Con lo cual, lo que quiero decir con todo esto es que el ámbito de la violencia de género es un ámbito muy complejo, donde muchas veces los jueces y fiscales nos vemos en la tesitura de que al final es escuchar al hombre, escuchar a la mujer, escuchar
Hombre, si hay testigos y todo eso, quiero decir, todo esto lo hace más fácil, claro. O si hay grabaciones, o si hay lesiones, que es lo que decía antes aquí una persona. Pero si no, hay que escuchar, y en función de lo que escuchamos, de cómo se cuentan las cosas, al final muchas veces la práctica, yo por ejemplo llevo 16 años de fiscal, es decir, al final la práctica sí que te ayuda a saber quién de los dos no me está totalmente diciendo la verdad, lo cual no significa que yo sea infalible, pues seguramente me equivoco un montón de veces. Pero, hecha esta referencia genérica, desde el momento en el que hay una relación sentimental o ha habido una relación sentimental entre dos personas, por cierto, una cosa que sí que me gustaría dejarlo claro, hablamos ahora mismo con la legislación que hay de parejas heterosexuales. No existe violencia de género en parejas homosexuales. No la hay. No se llama de no. O sea, quiero decir, para que nos hagamos una idea, vamos a imaginarnos que usted, por ejemplo, se pega con un señor en el Mercadona por una cuestión de las manzanas. Surge una discusión y se pegan. Las lesiones generalmente no habrán conllevado nada de lo que he relatado, serán unas lesiones de moratones. Esos son multas. Bueno, pues esas multas se aplican igual en una relación sentimental entre una pareja homosexual. No se aplica la violencia de género. Sí, bueno, no, pero bueno, ¿por qué se hace? Y voy a explicar por qué. Con esto no ni comparto ni dejo de compartir el criterio. Os digo por qué se hace. Se hace porque la violencia de género parte de una idea que es que el hombre tiene una superioridad física respecto de la mujer por su constitución, por su propia constitución, por su propia forma de ser, que puede conllevar o puede implicar que la mujer en muchas ocasiones se vea sometida al hombre y no pueda actuar de una manera absolutamente libre como consecuencia de ese sometimiento y de ese miedo que el hombre por su mayor fuerza física le somete. Ese criterio, claro, tiene un problema al trasladarlo a una relación homosexual, porque ¿cómo puedes decir que una mujer tiene eso mismo respecto de otra o un hombre respecto de otro? Y además tiene un peligro también a efectos jurídicos, porque si reconociéramos que dentro de una relación sentimental un hombre puede ejercer una relación, mejor dicho, vamos a una pareja lesbiana, una mujer puede ejercer ese miedo y esa superioridad respecto de una mujer, ¿por qué solo la puede ejercer respecto de una mujer y no también respecto de un hombre? Y entonces, como ahí hay una serie de cuestiones, quizá jurídicas muy peliagudas, no sé si me he explicado, a lo mejor he seguido más. Mi intención ha sido explicarlo. Al final se ha desechado, ahora mismo no se aplica a parejas homosexuales. Entonces, ¿ibas a preguntar algo? Iba a preguntar que si una mujer está constantemente maltratando a un hombre, no se categoriza como violencia, porque la violencia no tiene género. O sea, un hombre puede ser maltratado, ya sea físicamente o psicológicamente. Bien. Al margen de la violencia de género, existe la violencia doméstica, que es la violencia doméstica es donde podría entrar determinadas conductas de parejas homosexuales. Esa violencia doméstica se aplica, por ejemplo, no solo hablamos de mujer respecto de hombre, sino se aplica de hijo respecto de madre respecto de hijo, abuelo respecto de hijo, hijo respecto de abuelo. Todas esas relaciones familiares es lo que se llama violencia doméstica. Entonces, sí está castigado de manera más grave que lo que sería si no existiese, pero no es tan grave como la violencia de género. O sea, la violencia de género se castiga más grave que la violencia doméstica. Por ejemplo, para que nos hagamos una idea. Vamos a imaginarnos, perdón por este ejemplo, pero vamos a imaginarnos que fuerais pareja, David, ¿era? Sí. ¡Ay, Rodrigo! Rodrigo y tú, fuerais pareja. Imaginaos que os pegáis una paliza mutuamente el uno al otro en cualquier sitio. La pena que le puede corresponder a David sí es más grave que la que le puede corresponder. Porque se parte de la idea de que David, al ser hombre, tiene una constitución física más superior a la tuya.
Y puede ser Entiendo, también pero no porque- lo comparto, me parece muy justo por Sí, la parte del hombre. pero puede ser también porque Pero hay es que muchas es- más denuncias y muchos más asesinatos y muchas más... Sí, bueno, de hecho tenemos aquí a la policía hablando de violencia de Claro. género y explicó perfectamente la diferencia entre violencia de género y violencia doméstica. Claro, esa superioridad, claro, se refleja en muchos aspectos. Claro, ahí es más proclive el hombre a agredir que la mujer a agredir al hombre. Ahora, la cuestión es el hecho, quizá por eso, es uno de los elementos más que se han tenido en cuenta para que esté castigado de una manera más grave esa que la otra. No se tiene en cuenta si el hombre es muy delgadito y muy pequeñito y la mujer es tremendamente grande, fuerte. O sea, vos ahora En ese caso es una desigualdad de condiciones, ¿no? A ver, la ley lo que prevé la posibilidad, lo que la ley prevé la posibilidad es poner las mismas penas. Sí prevé la posibilidad de poner las mismas penas. Quiero decir, muchas veces los jueces o fiscales no nos liamos, me refiero. Se han pegado los dos, pues pide la misma pena para los dos. Pero lo que he querido explicar a la brevemente es que en teoría sí se puede poner más pena al hombre que a la mujer. Lo que pasa es que muchas veces valoramos las circunstancias, vemos pues eso, que ha sido un enfrentamiento entre dos personas y se le pone la misma pena. En el caso del fiscal se solicita y el juez la aplica o no, se pone la misma pena a los dos. Pero lo que he querido explicar es que hay una posibilidad de aplicar una pena mayor, siempre hay una posibilidad de aplicar una pena mayor a la agresión a la mujer que a la agresión. Y una pregunta. ¿Y cuando es maltrato psicológico también se considera violencia de género? También el problema del maltrato psicológico ahí sí es la Es mucho más difícil de probar. Al final, muchas de las cosas de las que estamos hablando son más cuestiones de prueba. Es decir, la ley, claro, yo os explico la ley, luego el problema es aplicar, llevar esa ley al caso concreto. Muchas veces es lo que le he comentado a una chica al fondo. Muchas veces el problema es que no hay pruebas. No es que no quiera defender a una víctima, es que no tengo pruebas para atribuir eso que le ha hecho a esa víctima a una persona concreta o a personas concretas. ¿Vale? Acabar simplemente, pues eso, que hay la violencia de género abarca, y con esto es lo que quería acabar y ya acabo la charla, abarca desde maltratos a amenazas, abarca también unas recientes conductas que se han establecido que se denominan de acoso. Hasta hace poco el acoso no se trataba como violencia de género, el acoso ahora sí está incorporado como violencia de género, y ese acoso abarca, y eso es por lo que quería al final hacer referencia a ello en esta charla, abarca, por ejemplo, llamadas telefónicas, el no parar de realizar llamadas, el no parar de mandar mensajes de WhatsApp a una persona, el seguirla por la calle, aunque no le hagas nada, simplemente seguirla, que esa persona te vea, la víctima que le estás acechando en su domicilio, en su trabajo, pues todo ese tipo de conductas que constituyen un acoso, que están castigados con una pena de 1 año a 3 años de prisión. Ya creo que he cumplido ya la hora, así que no quiero aburriros más con la charla. No sé si hay... Tenemos un margen y yo tengo una duda, que además he sido protagonista yo. Ha habido un montón en estas últimas semanas de robos en garajes, yo soy una de ellas, que me he robado. Y cuando vino, en mi caso, en el garaje donde yo vivo, fueron a mí y a otros 17 coches más, entonces tuvo que venir científica. Y científica nos dijo que les habían cogido, que estaban en el calabozo, y que les habían también cogido ya 2 días antes y 5 días antes, pero que el juez pues les dejaba en libertad por lo que fuera. Mi pregunta es, ¿qué tienes que hacer? ¿Cuántos coches tienes que robar para que te vayas a la cárcel? Porque esta gente, por lo visto, era muy reincidente y no pasaba nada. Incluso lo he leído en los periódicos que siguen campando por su... El problema de las cárceles es que no hay tantas. Ya. Y el problema no solo es que no hay tantas, es que nadie quiere que monte una cárcel al lado de su pueblo o de su ciudad.
con lo cual es muy difícil construir cárceles. Al final muchas veces, si os fijáis las cárceles, no sé si conocéis alguna cárcel de Madrid, no me refiero que hayáis entrado y que la hayáis visitado, sino dónde están situadas. Están situadas en páramos. La de Extremera está perdida por el mundo, la de Alcalá Meco perdida, la de Valdemoro ahí en medio de la nada. Quiero decir que hay cárceles que hay que construir. Es difícil construir una cárcel porque nadie quiere tener cárceles cerca. Con lo cual al final, claro, como no puedes meter a todo el mundo en la cárcel, porque estamos hablando de cárceles de prisión provisional, o sea, meterles en la cárcel hasta que se celebre el juicio. Como no puedes meter, tienes que hacer una selección y al final decides que hay determinados comportamientos muy graves que tienen que mandar a la cárcel. Aquí estamos hablando de homicidios, de violaciones, o sea, agresiones sexuales, de robos con violencia, por ejemplo, lo que he contado de entrar en la casa de una persona y amordazar a las personas que allí viven dentro, o pegar a las personas que viven dentro y robarlas. Es decir, se decide que una serie de delitos que son mucho más graves, que están penados con penas más graves, esa gente vaya a la cárcel. Y hay otras veces que tienes que dejar suelta a la gente. Es verdad que muchas veces en robos con fuerza, los robos con fuerza al final están castigados con penas que pueden rondar los 2 años de prisión. Entonces, el problema es que tú no puedes dejar a alguien en prisión provisional. Esto de la prisión provisional, no sé si sabéis lo que es, brevemente lo explico. Cuando tú detienes a una persona, el juicio a lo mejor se celebra pues en 2 años. Y entonces hay que decidir qué haces con esa persona esos 2 años. Entonces, si tú a un robo con fuerza, que la pena le prevé 2 años, ¿cómo le vas a dejar 2 años en prisión provisional? Claro. Con lo cual, porque no tiene mucho sentido, con lo cual es verdad que muchas veces los robos, si no se han realizado eso poniendo, no es lo mismo, por ejemplo, robarle a usted directamente, quiero decir, lo típico de ponerle un cuchillo, ponerle, amenazarla de como no me des este método tal, que esa gente sí va a la cárcel, que entrar en un garaje donde no has puesto en peligro a nadie y robas. Si no lo llevo, ¿qué es un trastorno? Joder, si a mí también me han robado, claro que es un trastorno. Y que encima lo repitan a los 4 días, pues es verdad, es un trastorno. Pero es que no se puede meter a todo el mundo a la cárcel porque no hay sitio y porque muchas veces tampoco tiene mucho sentido a la vista de las penas que están establecidas para esas cosas. Ahí vendría bien. Sé que no les sirve, Ya, pero... porque claro, si ha puesto usted el primer ejemplo de la chica del Primar, que mejor pudo ir o no ir sin antecedentes, y estas personas están toda la semana robando, que tienen que tener antecedentes... Sí, pero una cosa es que luego... Pero esas personas luego se irán a la cárcel cuando salga el juicio. Sí, pero ellos siguen haciendo el delito, sin aparentemente pasarles nada. Eso luego cogerá uno por banda y lo que estábamos hablando antes, le pegará 4 palizas y perderá encima que le va a pegar. Hay que de cortarle la oreja, había que cortarle la oreja. Pero esos juicios acaban saliendo y tampoco la justicia es tan lenta. Esos juicios acaban saliendo y esas personas acabarán siguiendo a la cárcel. El problema es que meterles en la cárcel con carácter preventivo pues tiene una serie de... Las amenazas escritas y todo un poco de delito. Las amenazas escritas. Claro. Amenazar es amenazar. Da igual que lo hagas por escrito, con señales de humo, con palomas mensajeras. Una amenaza es amenaza. Si queda por escrito, quedará también como constancia, ¿no? De hecho, claro, la prueba la tienen mejor. no es lo mismo decirle a una persona, como afuera de este colegio, que voy a meter una paliza, que encima se deje por escrito. Porque las palabras muchas veces se la llevan. Claro. Lo digo más que nada porque a mí me pasó una vez de una persona que me estuvo amenazando, me acosaba y eso, y llamé a la policía por el hecho de que tenía a la persona detrás. La policía me dijo que hasta que no el acosador o la persona que me estaba amenazando no me hiciera algo, ellos no podían hacer nada. Pero como has preguntado si estaba por escrito, ¿te lo había dejado por escrito? Claro, luego ya fui a comisaría y ya pues entregué las imágenes, lo escrito y todo lo demás. Pero claro, cuando tenía a esa persona todavía no la han pillado. Sí, pero bueno, otra cosa que no. Entonces, claro, yo cuando la persona que la tuve detrás persiguiéndome y todo eso, llamé a la policía y me dijeron a la policía que hasta que no hicieran algo, hasta que no me hiciera a mí algo él, no pueden hacer nada. A ver, quizá la policía no se expresó adecuadamente. Lo que quizás seguramente quiso decir la policía es que hasta que él no le hiciera nada a usted físicamente, lo que no podían era detenerle. Porque es verdad que por unas amenazas no se detiene.
lo que es posible que la policía le dijera, y si no lo hizo y hicieron mal, es que usted vaya a comisaría y ponga una denuncia, porque eso sí es un delito. Lo que pasa es que por una amenaza no se detiene, eso sí, salvo en violencia de género. Pero en otros ámbitos, como entiendo que era el suyo, no se detiene por esos ámbitos. Entonces, usted pone la denuncia y otra cosa es que no se le encuentre. Es que quiero decir, esto que ha planteado David, creo que era, es que hay gente que se encierra debajo de la tierra durante los años. Yo digo que hay gente que no se lo hace. Que va, mire, pues, ¿no? ¿Alguna cosilla? ¿Alguna pregunta más? Vamos a aprovechar. Yo desde luego quiero hacer una reflexión con todo lo que nos estaba explicando Mario. A veces con el desconocimiento, porque ya han salido tantos casos de esto, gente joven, adolescente, menores, yo creo, en casi todos los casos que yo he visto, cometen actos imprudentes, palizas, amenazas, y lo suben a la red y lo firman. Orgullosos de lo que han hecho, además ponen su nombre. Yo ya he visto unos cuantos casos donde han salido condenados. A día de hoy se sigue cometiendo esto. No sé, me parece tan sorprendente. No, más que nada es una cosa, es una reflexión, ¿no? Es el querer compartirlo. Porque usted comentaba esto del desconocimiento, claro, pues no implica que no estés cometiendo un delito, que vayas a ser juzgado y condenado. Me parece una cosa tan sorprendente que alguien haga esto, se sienta orgulloso de eso, ¿no? Cuántos casos de acoso en los colegios, en los institutos, y después lo suben en la red y además lo ponen en los créditos. Yo esto no sé cómo ustedes lo reciben en algún caso cuando llega un juzgado. Bueno, primero que en nuestro caso tendrían que ser mayores de edad, pero porque si no va a la Fiscalía de Menores y todo eso. Pero, a ver, la adolescencia, y hemos pasado todos por la adolescencia, es una etapa muy complicada porque muchas veces te ves metido en vorágines porque vas con determinado grupo de gente y hace determinadas cosas y tú de repente te ves obligado a hacer esas cosas porque otros las están haciendo. Y entonces eso de seguir el rebaño ocurre mucho en la adolescencia, la necesidad de ser aceptado. Y por desgracia, pues sí, pues se pone de moda el juego del calamar y decidimos de repente que vamos a hacer el juego del calamar todos, pero en vez de matando, pegando palizas. Pues por desgracia sí, pues nada, yo creo que hay mucha gente, esto ocurre con el tiempo, pasa con el tiempo, que lamentas, igual que recuerdas con cariño muchas cosas de tu adolescencia y de tu juventud, hay otras cosas que luego te das cuenta de cómo puedes ser tan inconsciente para realizar esas cosas, pero es verdad que muchas veces te ves obligado. Bueno, pues al final es algo sobre lo que ya he comentado, quiero decir, eres desde el momento en que decides hacer o intervenir en un acto, ya sea porque el resto de tus amigos lo hacen, ya sea, te haces responsable de esos actos. Y a partir de determinada edad, en concreto en España es a partir de los 14, que ya se aplica la ley del menor, a partir de los 14 se considera que tienes que asumir una serie de consecuencias por tus actos. ¿Es que me vi obligado porque mis amigos tal? Oye, participaste. ¿Y para abajo no tienen ninguna responsabilidad? Menores de 14. ¿Y los padres tan siquiera? Pero, a ver, hablamos desde el punto de vista penal. Vamos a imaginarnos que un chico de 13 años pega a un compañero de 13. Le puedo poner la pena al padre, el padre no ha pegado. No, digo algo más serio. Hay que matarlo. Sí, oiga. Un chico de 13 años mata a otro de 13. ¿O de 2? Bueno, un chico de 13 un chico de 13 mata a uno de 2. ¿Cómo voy a enviar a la cárcel al padre? El padre no mata a nadie. Pero nadie tiene responsabilidad en eso. Claro. No hay. Llevar a la niña a un centro. Con menos de 14 años no hay responsabilidad penal. Lo que pasa es que esos menores de 14 años sí que se les somete a seguimientos por parte de servicios sociales, de trabajadores sociales y todo eso. Esto puede ser muy duro, quiero decir, esto, claro, vamos a hablar del caso, por ejemplo, el caso más emblemático es el de Marta del Castillo, ¿no? Que estaba involucrado un chaval de 13 años. El chico este de 13 años, yo sí que parto de la base de que, joder, yo tengo un hijo de 13 años.
Mi hijo de 13 años, no sé el suyo. Mi hijo de 13 años es idiota pequeño. A ver, claro. Quiero decir, no tiene conciencia de un montonazo de cosas. Y yo creo que de un caso encima, de una cosa tan grave como, por ejemplo, matar, yo no sé hasta qué punto tiene conciencia. Con lo cual, la idea de que un menor de 13 años no vaya a la cárcel, a mí no me parece mal. Es verdad que si fuera mi hijo de 3 años el muerto, pues clamaría contra el cielo, pues es verdad. Sí, pero los 13 años no son lo mismo, depende del ambiente donde se haya criado esa persona. Ya, pero lo que no se puede hacer, pero al final la ley lo que no puede hacer es distinguir. Imagínese una ley de menores que dijera, si vives en Sevilla capital, sí, si vives en Valladolid capital, no, si vives en Guadalajara, sí. Pero que los 13 años hay que estar, que no son lo mismo para todo el mundo. Pero si pusiéramos la edad a los 10, tampoco sería igual. Se ha establecido un criterio que es a los 13, porque se considera que un niño de 13 años que lleve a cabo un acto tan execrable tiene que tener algún tipo de problema que es necesario no atender por vía penal, sino atender por vía de otra naturaleza. Que a lo mejor puedo llegar, a lo mejor la edad no serían 13 y serían 11, a lo mejor serían 13 y no 11, pero sí que yo creo que hay una edad a la que no se puede hacer responsable penalmente a un menor por un hecho delictivo. Es decir, yo estas cosas que se ven en Estados Unidos de niños de 10 años que han ido a la cárcel, yo pienso, pero eso no tiene ese niño de 10 años, no es consciente. Si estaba torcida de 13. No, o yo qué sé, o a saber qué le ha movido en ese momento. Pero a una edad hay que ponerse. A lo mejor usted piensa, 13 quizás es excesiva. Ahí sí podemos entrar a discutir, pero sí es verdad que hay que ponerse. Y en Estados Unidos los legisladores, ¿cómo pueden pensar que sí lo pueden hacer? Yo en la mente de los americanos me cuesta bastante entrar en lo que pensamos de aquí, pero sí, lo sé. ¿A usted le parece mal? Sí, la grabo entera. Para que se hagan, todas las grabo enteras, pero bueno. Lo recomiendo para todos. Si tenéis la oportunidad que todos podéis tener acceso a contenidos streaming. Hay un documental que se llama Bowling for Columbine. Sí, que es de Michael Moore. A mí Michael Moore no me gusta mucho porque me parece muy extremista, pero ese documental está muy bien. Y entonces en ese documental trata sobre él explica a la sociedad americana desde el punto de vista del miedo. Él piensa que la sociedad americana es una sociedad muy miedosa. Y él piensa que han tenido miedo toda la vida. Cuando estaban los indios, tenían miedo a los indios. Cuando llegaron los negros como esclavos, tenían miedo a los negros. Cuando vinieron no sé qué, miedo. Vienen unas abejas asesinas desde México, miedo, cometimos todos en pantalla. Es una sociedad, él lo explica desde el miedo. Y por eso la necesidad que tienen de defenderse. Y entonces una de las cosas que cuenta es que me parece que esto es de memoria, me parece que son 7 estados de Estados Unidos donde como clase extraescolar será tiro. En 7 estados distintos de América. O sea, a niños, mientras que usted seguramente tenga apuntado a su hijo a inglés, allí les apuntan a tiro. Claro, es que es una sociedad con una mentalidad que, claro, seguramente para Europa no. Y hay una escena muy buena. Se va Michael Moore, y ya acabo de esto que me estoy pasando. Se va Michael Moore a una ciudad del estado de Michigan, que es donde está el lago Victoria, el lago Michigan. No me acuerdo de la ciudad. Y es una que es fronteriza con otra de Canadá. Entonces, él lo que hace es estar en la ciudad norteamericana y luego va a hablar con el alcalde, con el sheriff de la ciudad, y luego se va a la ciudad contraria del otro lado del lago de Canadá a hablar con el alcalde. Y entonces le pregunta al alcalde de Estados Unidos, le dice, ¿cuántas personas han muerto este año por arma blanca en esta ciudad? Y dice, en esta ciudad llevamos este año, me parece que 24. Se va al lado contrario. ¿Cuántos han muerto? Ninguno. Se viene a la ciudad esta. ¿Cuánta gente ha sido detenida por portar armas ilegales? No sé cuánto. Se va a la ciudad que está al otro lado del río, o sea, por su lado, y no había nada. Es que es una sociedad distinta, o sea, es una sociedad, y a lo mejor, yo no sé si la explicación es esta que da
Michael Moore, a mí me convenció bastante. Sí, de verdad, si tenéis oportunidad, un día, una noche de esta que tenéis aburrido en casa, en vez de, ¿sabes? En vez de intentar ligar con Jessica 47, pues os ponéis Bowling for Columbine y ahí te explican un poco. Yo se lo voy a poner, perdona, Venga, se lo escribiré. queremos aprovecharle, sí. Se lo escribiré, el documental, porque yo lo he visto, lo tengo un poco olvidado. Lo voy a escribir en clase y voy a intentar recuperar eso que has dicho en una de las clases de inglés para verlo, porque yo lo recuerdo así. Aparte, en Estados Unidos tiene un amendment, que es una enmienda en la Constitución que defiende el derecho de portar armas. Y claro, hasta que no se quite esa enmienda, ese es el gran problema que tienen, ¿no? Creo. Este es el principio, os voy a destripar el principio de Bowling for Columbine. Está el tío en un banco donde por abrir una cuenta corriente te regalan una escopeta. Y entonces abre la cuenta y entonces le dan la escopeta y le dan los cartuchos separados, ¿no? Le dan la escopeta y los cartuchos. Y entonces el tío pregunta, oiga, perdón, ¿qué me impide meter los cartuchos en la escopeta y atracarme? Y dice, se lo impide él. Entonces él apunta detrás. Entonces él se da la vuelta a Michael